¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos personajes de la Biblia parecen desaparecer de la historia, incluso cuando estuvieron en el centro de grandes acontecimientos? Este es el caso de la esposa de José del Egipto, una figura que, pese a su influencia determinante, se quedó relegada a las notas al margen de la narrativa. Sorprende, ¿no? Mucha gente asume que toda la fuerza de la historia recae en José. Pero lo cierto es que su esposa, aparentemente desconocida también, dejó una huella profunda en dos de las tribus más importantes de Israel. Quizás sea hora de reescribir lo que creías saber. En la vasta colección de relatos que conforman Egipto en la Biblia, hay un personaje femenino que se pierde entre las páginas: Asenat en la Biblia. Ella fue la esposa de José, aquel joven que pasó de esclavo a figura prominente en la corte del faraón, y José era conocido como un líder visionario. Sin embargo, la historia de Asenat suele considerarse un misterio en la Biblia, casi una historia bíblica olvidada. ¿Por qué se habla tan poco de ella? Forma parte de las mujeres en la Biblia que, pese a su rol secundario, ofrecen lecciones sobre fe y providencia. Resulta verdaderamente fascinante observar cómo José del Egipto ascendió a una posición tan privilegiada en la corte. Se dice que el faraón y José establecieron una relación de confianza, permitiendo que él administrara todo el reino. En medio de esa atmósfera de poder, ocurrió el encuentro decisivo. José y Asenat unieron sus vidas, y ella se convirtió en la esposa de José. El sacerdote Potífera, padre de Asenat en la Biblia, formaba parte de una élite religiosa, lo cual generó muchas curiosidades bíblicas. ¿Sería esta boda simplemente política? Tal vez encierre un gran propósito mayor dentro del plan de Dios. Según varias tradiciones judías, la figura de Asenat en la Biblia despierta especulaciones que van desde su crianza en el entorno politeísta hasta lazos con la familia de José. Algunos relatos la conectan con leyendas descritas en Midrash y apócrifos, buscando resolver el misterio de su procedencia. Para muchos, ella encarna ese toque de misterio en la Biblia que insinúa una conversión al monoteísmo, mientras otros la ven como parte integral de un designio mayor. Sea cual sea la versión, su unión con José y Asenat marcará el rumbo de futuras tribus de Israel. ¿Qué implicaciones tendría ese legado familiar? Uno de los momentos más asombrosos en la historia de Asenat y de José del Egipto fue el nacimiento de sus dos hijos, Manasés y Efraín. Para muchos, ellos representan un giro inesperado en el misterio en la Biblia, pues la bendición de Jacob los colocó como líderes de tribus de Israel. ¿Cómo sucedió? José y Asenat se encontraban en un punto clave de su historia, y la llegada de sus descendientes selló el camino hacia el cumplimiento de lo que las tradiciones judías describen como parte del plan de Dios. Ciertas curiosidades bíblicas sugieren que estos dos muchachos marcan un antes y un después. Cuando nació Manasés y Efraín, el texto señala que ambos fueron adoptados por el patriarca Jacobo, más conocido como Jacob. Esta historia bíblica olvidada encierra detalles fascinantes, pues Jacob no solo los reconoció como propios, sino que, según la providencia divina en la Biblia, los designó para heredar territorio y bendiciones al mismo nivel que los demás hijos del patriarca. Aunque esto parezca un tanto extraño, se entiende como un gesto único de afecto hacia José del Egipto y su esposa de José. Así, los niños se convirtieron en el vínculo que uniría las promesas de Israel con la línea egipcia. La escena de la bendición de Jacob es tan peculiar que algunos consideran que fue un acto de sabiduría profética. En lugar de honrar primero a Manasés, optó por colocar a Efraín en la posición principal. Desde entonces, el significado de Manasés y Efraín refleja la noción de que Dios obra de formas inesperadas. Estas curiosidades bíblicas
se relacionan con la idea de conversión al monoteísmo que rondaba a la familia, y se cree que tal decisión encaja con los principios de la Midrash y apócrifos. Sin duda, hay mucho más por descubrir, sobre todo al explorar el misterio en la Biblia en torno a Asenat. En la trama de José del Egipto, la figura de Asenat en la Biblia ha sido vista como un enigma que despierta múltiples interrogantes. Algunos sostienen que su vida temprana estuvo rodeada de creencias politeístas, mientras que otros, basados en Midrash y apócrifos, argumentan que hubo una conversión al monoteísmo antes de unirse a su esposo, el célebre faraón y José. Esta brecha de información ha alimentado el misterio en la Biblia, inspirando debates y cuestionamientos. Las tradiciones judías narran historias paralelas. Quizá ella era de linaje israelita o tal vez pura sangre egipcia. Nada está completamente claro, y ese velo intriga a eruditos y curiosos. Algunos afirman que Asenat en la Biblia pudo haber sido adoptada, o incluso hija de Diná, lo cual resaltaría un nexo familiar sorprendente. Otros piensan que la unión de José y Asenat fue, más bien, un acuerdo diplomático entre el clero egipcio y el nuevo gobernador. Sea como fuere, el trasfondo de esta mujer pone en evidencia la providencia divina en la Biblia, que a menudo se sirve de situaciones inusuales para cumplir designios más profundos. Aunque se trata de una historia bíblica olvidada, cada detalle aporta piezas claves para comprender mejor a las mujeres en la Biblia. Este manto de incertidumbre también se relaciona con la bendición de Jacob, concedida a Manasés y Efraín, hijos de la misteriosa esposa de José. ¿Acaso su papel en las tribus de Israel se vio influenciado por la posición de Asenat? Las historias recogidas en diversos textos, desde comentarios rabínicos hasta escrituras extrabíblicas, iluminan posibles motivos detrás de la trayectoria de esta pareja. Con todo, el significado de Manasés y Efraín evidencia que la línea de Israel puede ampliarse bajo circunstancias insólitas. Conviene seguir indagando, pues lo que viene a continuación puede arrojar más luz sobre los relatos de curiosidades bíblicas. La obra apócrifa, conocida como José y Asenate, añade un giro novelesco a la historia de Asenat. En esta versión, se describe cómo la esposa de José pasa de devota del politeísmo a entregarse al Dios de Israel. Este relato, originado posiblemente en la diáspora judía, reelabora la vida de José del Egipto con tintes dramáticos y románticos, mostrando giros inesperados. Así, Asenat en la Biblia se convierte en una figura más compleja de lo que a simple vista parece, impulsando interés en las curiosidades bíblicas. Es un ejemplo de cómo la ficción puede con frecuencia iluminar la historia sagrada. Este texto, sin formar parte del canon, abre un capítulo en las tradiciones judías. Describe la lucha interna de Asenat en la Biblia, inmersa en rituales egipcios, por la cultura del faraón y José. Su evolución se ve reflejada en una aparente conversión al monoteísmo, elemento que conecta con el misterio en la Biblia. Sin pruebas históricas concluyentes, esta obra muestra cómo la historia de Asenat pudo inspirar reflexiones sobre la fe, la providencia divina en la Biblia y el plan de Dios para las futuras tribus de Israel. Así se erige como una perspectiva alternativa a la narrativa bíblica. La segunda parte describe una rivalidad, donde el príncipe de Egipto planea eliminar a José del Egipto, resentido con José y Asenat. Aquí, la narrativa bordea la fantasía, revelando auténticas conspiraciones que poco tienen que ver con la historia bíblica olvidada. Aún así, muestra cómo, tras la conversión al monoteísmo, Asenat apoyaría a su esposo, confirmando su lugar entre las mujeres en la Biblia. El desenlace ensalza la valía de Manasés y Efraín, potenciando el significado de Manasés y Efraín dentro del plan de Dios en la Biblia. Sin embargo, aún queda más por explorar en la historia real.
La historia de Asenat y de José del Egipto demuestra que la providencia divina en la Biblia siempre encuentra formas de manifestarse. Desde el repentino ascenso de José en la corte del faraón y José, hasta la inclusión de Asenat en la familia de Israel, cada detalle relata un misterio en la Biblia. Su influencia resuena profundamente en las tribus de Israel gracias a Manasés y Efraín. Hay quienes rastrean su origen en Midrash y apócrifos, otros en diversas tradiciones judías. Al final surge la pregunta de cómo se entrelaza este relato con el plan de Dios en la Biblia. La manera en que la esposa de José entra en la narrativa refleja aspectos profundos de la historia bíblica olvidada. Mientras algunos sostienen que la familia de Asenat encarnaba la religiosidad de Egipto en la Biblia, otros ven en su matrimonio un claro ejemplo de conversión al monoteísmo. Para quienes estudian la bendición de Jacob, es evidente que Manasés y Efraín reciben un lugar prominente entre las tribus de Israel. Todo este panorama conduce a reflexiones sobre el papel que las mujeres en la Biblia han jugado en el cumplimiento de promesas divinas. ¿Qué más revelará la historia entre líneas? Incluso ahora, la aventura de José y Asenat inspira a quienes estudian Midrash y apócrifos, buscando rastros de su influencia en la formación de futuras generaciones. La providencia divina en la Biblia parece orquestar encuentros para cumplir designios trascendentes. Ciertos comentaristas sostienen que, sin la presencia de Asenat, el legado de José del Egipto no habría impactado tanto a las tribus de Israel. Sin embargo, no se trata de cerrar este capítulo con una conclusión definitiva. Su historia deja cabos sueltos que apuntan a más capítulos aún no contados. Quizá la siguiente línea revele un detalle crucial que nadie espera. ¿Te has dado cuenta de cuántos hilos de la historia nos han enseñado a pasar por alto? Piénsalo. La gran hazaña de José del Egipto no habría sido la misma sin la participación discreta, pero decisiva, de Asenat en la Biblia. Su nombre casi se esconde entre líneas, y aún así, dio origen a Manasés y Efraín, dos pilares que se convirtieron en tribus de Israel clave en el relato sagrado. Este detalle, aparentemente menor, nos recuerda que hay fuerzas silenciosas y personas ignotas que pueden marcar el rumbo de nuestra historia personal. ¿Cuántas veces has sentido que algo importante se pierde por falta de atención? Tal vez te suceda como a Asenat. Tu rol sea esencial, pero nadie te lo haya reconocido aún. Si anhelas descubrir más curiosidades bíblicas y seguir profundizando en el maravilloso tejido de la providencia divina, suscríbete al canal y activa las notificaciones.